de Capital y como siempre es un placer que nos estén acompañando con episodios, con sesiones en donde siempre hablamos de temas bastante interesantes. Les recuerdo antes de entrar en tema el día de hoy que es bastante interesante, darle like, suscribirse y compartir si les funciona esta información. El día de hoy tengo aquí una experta de un tema que yo le diría que es un mal necesario, ¿no? Así nos llaman. Prácticamente. El día de hoy vamos a hablar de temas fiscales, de esos temas de impuestos, pero el día de hoy lo vamos a enfocar a nuestras inversiones y a nuestros productos financieros. Y para eso tengo a una experta ya con varios años, pues yo andaba buscando, de hecho les puse en un grupo de asesores, a ver, un fiscalista chingón que me ayude con un contenido para poderlo compartir a las personas. Y obviamente me contactaron contigo, Lourdes Holguín. Muchas gracias por atender a mi llamado el día de hoy. Gracias por invitarme. Ciertamente, siempre que hablan de contadores es el mal necesario para las empresas o para las personas, pero yo les pido por favor que nos vean como sus aliados. La realidad es que los impuestos generan mucha riqueza, entonces es importantísimo que así como tienen un doctor, un abogado, un agente de seguros, necesitan tener a su contador de confianza y mucho mejor que ustedes vayan entendiendo por qué es importante el tema de los impuestos, ¿no? Oye, Lourdes, yo creo que antes de iniciar con el tema y profundizar, les recomendamos a la gente que nos está viendo a través de su computadora, su celular o de su dispositivo, que vaya por una chelita, un vinito, que se relaje porque va a aprender mucho de estos temas y obviamente vamos a romper los paradigmas. Como ya lo dijo Lourdes, realmente un contador, un fiscalista va a ser de los mejores amigos que podamos tener. Pero primero para eso es importante conocer los impuestos. ¿Qué son los impuestos, Lourdes? ¿Por qué son importantes y por qué son obligatorios y por qué todos debemos de pagarlo? Es más, todos los debemos de pagar, todos pagamos impuestos. Deberíamos. La realidad es que una sociedad va a tener pues servicios que son públicos. Todos vamos en nuestro coche o en el transporte y sabemos que hay pavimento público, que hay alumbrado, que hay pues un parque en donde podemos ir a recrear, y entonces todo esto implica que nosotros tenemos que contribuir con ese gasto. ¿Por qué? Porque eso nos genera pues turismo, eso nos genera seguridad, eso nos genera bienestar. Entonces, la máxima de la Constitución, que es una obligación que está en el artículo 31, nos dice que es obligación de los mexicanos contribuir con el gasto público. Y sabemos, y siempre es un tema que sale con mis clientes, es de no, Lulu, es que mira, pues si no se lo robaran, no, el tema va a ser como pues muy difícil si lo enfrascamos en el tema político. Yo creo que no es el tema. El tema más bien es saber por qué yo como ciudadano necesito contribuir, porque yo cuando fui niña iba a los parques y siempre he disfrutado de esto, y creo que por amor a nuestro país deberíamos hacerlo con ese sentido. El hecho de pagar impuestos sí es una obligación de todos, pero también es cierto que debería ser un placer hacerlo porque pues aquí nosotros vivimos, ¿no? Entonces, empecemos por el tema de que es una obligación de todos los mexicanos. También, ¿no? De repente es, oiga, ¿y qué pasó con los extranjeros? Porque ellos no pagan, porque ellos si viven aquí y no pagan. No. Ellos lo pagan de distintas formas. Recordemos que tenemos un impuesto que pagamos por lo que ganamos, por nuestra utilidad obtenida. Otro es por el consumo, ¿no? Si el extranjero viene y consume y va al restaurante y va y al hotel, todo eso es consumo y eso genera un impuesto al valor agregado, que eso es un impuesto al consumo. Entonces, directa o indirectamente lo pagamos. También, si un extranjero viene y pone una empresa en México, va a generar ingresos y por eso pagará impuestos en México. Entonces, siempre que el ingreso se haya obtenido en México, tenemos la obligación de pagar impuestos. Ok, prácticamente los impuestos es una contribución que yo hago como ciudadano. Correcto. Por el bien común del país, que en este caso pues nosotros estamos en la Ciudad de México, pero de igual manera también, como lo dice Lourdes, los extranjeros tienen su modalidad de pagar también impuestos y de contribuir a este bien común. Pero a ver, Lourdes, ¿qué tipos de impuestos hay? Ya para después ahorita hablamos de temas de inversiones y de productos financieros, que es lo que nos interesa mucho. Pero ¿qué tipos de impuestos existen? Muy bien. Hay impuestos que se pagan por la utilidad obtenida, es decir,
yo genero una empresa y esa empresa obtiene ingresos, pero para obtener esos ingresos yo tuve que gastar e invertir. Entonces, ese impuesto a la utilidad se va a pagar sobre lo que yo obtuve de ingresos menos lo que yo gasté. Esa utilidad es sobre la que voy a pagar impuestos y este se denomina impuesto sobre la renta. Okay. Hay otros impuestos que son al consumo, como es el impuesto al valor agregado. A lo largo de los años, imagínense, cuando yo estudiaba, teníamos un impuesto sobre la renta del 40%, o sea que dices, ¿cómo? Y hoy pues es del 30%, ¿no? Entonces, que de hecho hay países que los impuestos todavía son más altos que en México. Correcto. Pero son países que tienen calidad de vida bastante... Claro, yo creo que volvemos a los temas como de cómo se configura el país y es real, ¿no? Ahorita parte de lo que vamos a ver, veremos que la cultura que tenemos tanto para la inversión como para las empresas es que aún somos muy informales, ¿no? Okay. Entonces, quien paga impuestos y quien realmente está pagando es una pequeña población. Sé que nuevamente entraríamos al tema de, oye, ¿para qué contribuyo si los impuestos no se reflejan? Pero creo que todo el mundo, aunque vayamos en bache, cuando menos nuestra rasería todo, ¿no? Entonces, hemos tenido como, pues, algunos años en los que el gobierno ha hecho mejor labor que otro, pero pues eso siempre ayuda y contribuye. Oye, Lourdes, pero luego también están algunas personas que piensan que porque trabajan en modalidad de empleado, de que son empleados, trabajan para una compañía, no pagan impuestos, que solamente los impuestos los pagan los empresarios o los profesionistas independientes, pero realmente todos pagamos impuestos, aunque no nos demos cuenta. Claro. Pero realmente, de hecho, una de las preguntas que siempre hago en los talleres y en los foros es cuál sería de las principales diferencias del cuadrante del dinero, ¿no? Ese que nos habla de empleado, autoempleado, empresario, inversionista. Y muy pocas personas llegan a responder que realmente es el tema de los impuestos. La diferencia radica en qué estrategias utilizamos. Claro. Pero cuando somos empleados también pagamos impuestos, de hecho pagamos más impuestos. El hecho de ir a cualquier tienda y comprar un agua ya tiene agregado el impuesto. Claro, el impuesto al consumo todos lo pagamos, ¿no? Seas formal o informal, es el mayor impuesto que podemos estar todos contribuyendo, porque eso vas a la tienda y te dicen, oye, ¿tú tienes cédula o no tienes cédula? No, pues ahí todos pagamos lo mismo. Entonces, también hay impuestos, por ejemplo, el comercio exterior. O sea, estas barreras de economía en donde estableces, oye, voy a cobrar más impuestos en la entrada de este producto para fortalecer el mercado interno y estos pues se llaman aranceles, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de impuestos que tienen una razón de ser y que realmente cuando hice mi tesis de maestría hablaba de si en realidad todos pagáramos impuestos, seguramente la tasa sería del 17-16%. También el impuesto sobre la renta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque entonces todos ayudamos. Entonces, en realidad, esto tiene que ver mucho de conciencia, pero también entiendo que muchas personas se desesperan al no ver los resultados que estamos obteniendo, ¿no? Claro. Si entramos al cuadrante del que tú hablabas, realmente un empleado va a pagar impuestos sobre la renta y fíjense, el 46% del impuesto total, del impuesto a la renta que se recauda, es por todos los empleados. O sea, es muy alto. La realidad es que tú vas a trabajar, te van a dar tu salario, pero el patrón que te paga ya te redujo el impuesto sobre la renta que él va a enterar. Entonces, claro que todos pagamos impuestos de alguna forma. Ok, muy bien. Bueno, para romper ese paradigma o esa barrera que tenemos negativo de los impuestos, pero bueno, también, Lourdes, estamos aquí por un motivo que es justamente conocer qué tipo de estrategias yo podría utilizar, pero antes hay algo que nosotros tengamos que saber previo a este tipo de instrumentos financieros. Si nosotros pensamos en que vamos a hablar de este cuadrante, ¿no? En donde uno de los cuadrantes es inversionista, pues recordemos que no necesitamos ser grandes inversores con grandes capitales. La realidad es que hay muchas opciones en donde podemos invertir y hoy tendremos un resultado diferente, ¿no? He tenido clientes que han sacado sus ahorros para estos momentos de innovación en su empresa porque, bueno, el mundo nos cambió a todos. Claro. Entonces, en este momento es cuando lo realizan. O
amigas que de repente dicen, oye, ya no voy al súper y compro cosas que no necesitaba, no he ido a comer hace 1000 años, estamos ahorrando, perfecto, entonces esos excedentes necesitas ahorrarlos. De hecho, traes una presentación, ¿no? Correcto, nos puedes correcto. mostrar aquí visualmente. Sí, hay algunas. Les presumo que Lourdes es súper aplicada, trajo la tarea, o sea, hizo su presentación. Que, yo creo que siempre es importante, ¿no? Ya que vas a compartir, Gracias. hacerlo con mucho cariño y además un poco gráfico, porque yo también soy muy visual, ¿no? Sí. Entonces, hablamos de este cuadrante del dinero en donde hablamos de las inversiones y usualmente es, oye, ¿qué impuestos debo pagar? Mejor no invierto porque sabes que no voy a pagar. Yo algo que les digo a mis clientes es, el día que yo te hable y te diga que hay que pagar impuestos es porque ganaste dinero. O sea, si tú ganas dinero vas a pagar impuestos, entonces que mi llamada no sea de, ya me va a hablar Lulú. No, sino que realmente ubiques que una contribución que tú haces es porque ganaste dinero. Si tú no estás ganando dinero, no, pues tienes pérdidas y por las pérdidas no pagamos impuestos. Entonces, sí es importante que desmitifiquemos este tema, ¿no? Ok. Las inversiones, pues, realmente, ¿en qué invierten los mexicanos? De repente dijeron, oye, ¿en qué invierten? ¿No? Todo el mundo sabe de las tandas, de le voy a prestar a mi amigo y a ver si me paga y le pido a Dios que no me deje de contestar el teléfono y así. Pero la realidad es que en el tema de inversiones vas a pagar impuestos si obtienes un rendimiento. Okay. Oye, fíjate que en algunas inversiones tuve una minusvalía. Oye, ¿qué quiere decir eso? Pues quiere decir que de mi inversión perdí dinero. Oye, ¿tengo que pagar impuesto por eso? No, porque no ganaste. Okay. ¿Sí? Veamos, fíjense. Además, los mexicanos, ¿cómo ahorramos? En amigos, el 93.6% dijo que es una de las alternativas de ahorro. En el cuenta del banco, 35%. ¿Cuánto te da de intereses un banco? 3% anual. O sea, máximo. Menos la inflación. Menos la inflación, entonces, menos los cobros de operaciones. Y el impuesto sobre la renta, ahorita voy a hablar de eso, pero todos los bancos mensualmente te tienen que cobrar impuesto. Uh-huh. Entonces, y comisión. Entonces, no está mal, pero la realidad es que si tú quieres empezar a ganar, paga impuestos, está bien, pero porque ganaste. Claro. ¿Sí? En su casa, en el colchón, ya saben, el 28.4%. Cuenta de ahorro, 16%, y usualmente se van a plazos como CETES o así, ¿no? La tanda, ¿qué tal? 12.9%. Algunos, no sé, familiares, el 6.6%. Algunos préstamos, el 8.4%. Y fondos de inversión, solamente el 0.9%. ¿Qué tal? Oye, ¿por qué no gano más, Itzel? Justo por eso, de hecho, ayer tenía yo una conversación con una amiga y me dice, es que porque la gente no es millonaria, ¿no? Porque justo estábamos viendo un producto de inversión que tenemos con Capitali. Para la gente que no sepa, Capitali tiene esta parte de consultoría para poder encontrar estrategias personalizadas y tenemos diferentes productos de inversiones inmobiliarias, bursátiles, forex, seguros, en donde pues hacemos estas estrategias, ¿no? Y mostrándole a mi amiga cómo es que funcionaba este producto, me dice, es que porque la gente no es rica, porque no hay cultura. Primero, no hay conciencia de que realmente está pasando esto, de que la mayoría de las personas utilizan medios informales para ahorrar o para invertir. No hay conciencia, no hay educación, por lo tanto, y tampoco no hay inteligencia financiera, ¿no? Luego nos guiamos por cualquier comentario que encontramos en redes sociales, que no está mal. O sea, hoy en día tenemos mucha información, demasiada información, pero lo importante es saberla filtrar y sabernos asesorar adecuadamente para poder, obviamente, encontrar una estrategia personalizada. Pero efectivamente, o sea, estas cifras pues es una cachetada de realidad, ¿no? Darnos cuenta del por qué no podemos salir de ese, pues vaya, de esa barrera financiera. Porque toda la vida tengo que trabajar tanto, llegar a mis 65 años y con un retiro de 3,000 pesos mensuales. O hace muy poquito un amigo nos consultaba, imagínense, 20 años trabajando. Y en su cuenta bancaria, después de 20 años con su indemnización y todo, tenía 380,000 pesos en su cuenta por 20 años de trabajo, en una liquidación. O sea, es increíble, porque además, claro, él decía, a ver, pero es que yo ganaba 25,000 pesos al mes. Y entonces con esos 25,000
pesos al mes, pues los tomé, me los comí, o sea, pero no guardó. Entonces, o sea, si yo hubiera ahorrado 5,000 pesos al mes solamente por esos 20 años, se hubiera tenido 1,200,000. Sí, y realmente encontrar una estrategia con un experto como Lourdes, que realmente el tema de los impuestos o nos puede beneficiar tanto en cuestión financiera o realmente nos asesina Claro, nuestro bolsillo claro. y sin darnos cuenta. Entonces, mira, si te encontraste con este video, felicidades. Claro. Además, entendamos una cosa, o sea, que yo tenga mi recurso lícito, es decir, que yo pueda determinar el origen de mis recursos y que eso implique que yo pague impuesto por ello en forma inteligente. No queremos que paguen el 50% de sus impuestos, no. O sea, que realmente tú estés planeando, porque además hay 1,000 emprendedores hoy y creo que la tendencia mundial es que ya no va a haber empleados, sino que vamos a ser emprendedores todos. Exacto. Porque ese es el tema. Entonces, tienes que visualizar sí o sí que uno de tus mejores aliados es que aprendas finanzas, que sepas de impuestos y que entonces eso se haga un aliado y no un problema, ¿no? Exacto. Sigamos, por favor. Fíjense nada más esta estadística que también me encontré. 54% de los entrevistados sienten que no tienen dinero suficiente para invertir. O sea, no necesitamos 3 millones de pesos. Hemos visto cuentas bancarias de clientes que tienen 500,000 pesos en su cuenta de débito, que dices, a ver, ni siquiera te está generando nada, 500,000 pesos pudieras moverlos de otra, y en realidad no los estás moviendo, están perdiendo su poder adquisitivo, su valor. El 61% de los mexicanos temen perder todo si invierten. Sabemos que hay 1,000 situaciones en las que se dejaron engañar, que no investigaron, que no vieron exactamente dónde, la flor de la abundancia, lo que tú quieras pensar, y realmente ese tipo de cosas pasan, claro, pero por eso tienes que saber en qué vas a invertir y cuál ha sido la experiencia también de esas personas. Y sobre todo el poder administrar y poder enfocar correctamente el riesgo, porque a fin de cuentas voy a parecer meme, pero todo en esta vida es un riesgo, ¿no? Claro. Entonces, o sea, realmente todo, si no lo sabemos hacer adecuadamente con los porcentajes, cantidades, lapsos, estrategias, asesores, compañías, claro, etcétera, pues sí, va a ser un riesgo. Cuando lo hacemos desde si voy así caminando con los ojos vendados, pues va a ser el riesgo que me tope con la pared es más alto. Pero claro, si te quitas esa banda de los ojos, vas a poder ver más el camino. No significa que no te puedas perder, pero ya llevas una claridad, no sé si me entiendo con esta metáfora, sí. Pero a lo que voy es de que realmente poder romper ese paradigma del riesgo y saberlo administrar adecuadamente. Claro, es increíble. Ahora bien, el 27% desean equilibrar sus necesidades, porque dicen, no, espérame, voy a ahorrar cuando pues yo ya pueda tener un excedente de mis gastos, y realmente hay dos formas de poder ahorrar, o ganas más o gastas menos, no hay otra. O sea, tienes que buscar como otras fuentes de ingreso y entonces para eso necesitas invertir. El 64% creen que la información sobre inversiones es confusa. Okay. Necesitas leer, necesitas asesorarte y eso cuesta tiempo o dinero, ¿no? Porque el tiempo que inviertas en leer y en entender, o bien quieres ahorrar el dinero, contrata a alguien que sea experto en esto y entonces vas a ahorrarte el tiempo, ¿no? Claro. Tú decides cómo quieres hacerlo. Ahora bien, ¿qué pasa? Hablamos ya un poco de por qué tengo que pagar impuestos. ¿Quién va a pagar impuestos? Pues decíamos que cualquier persona, sea mexicano o extranjero, que obtenga ingresos de fuente de riqueza ubicada en México. ¿Qué quiere decir? Que el origen de ese ingreso haya sido México, ¿no? Okay. En el caso de inversiones, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos inversiones a un plazo fijo, o pudiera ser a variable, pudieras tener interés simple o pudieras tener interés compuesto. El tema es que tu dinero, que es tu capital, tu patrimonio, lo pongas a invertir con una sociedad, ya sea el sistema financiero o no financiero, y eso va a empezar a incrementar. Este incremento del 1,000,000 que tenías o de los 10,000 pesos que tenías y empiezas a incrementar, eso se le llama rendimiento y eso para efectos fiscales se llama interés. Oye, pago impuestos solo si obtengo ingresos. ¿Se acuerdan de esa máxima? Ah, bueno, pues si yo obtengo interés, voy a pagar impuestos. Oye, ¿cuánto? Ok,
El siguiente tema es sobre eso. Rendimientos de deuda pública como son los zetas. Recuerden que también el gobierno está captando esos recursos porque con eso invierte. Ganancia en venta de bonos, valores y acciones. Oye, mi empresa me da opción de comprar acciones como una prestación. El día que salgo de la empresa me dan un tiempo para que yo pueda venderlas porque ya no soy parte de la empresa. Perfecto, eso también te va a generar un rendimiento. Si tú estás comprando y vendiendo dólares, esa fluctuación cambiaria también se considera que es un rendimiento. Si inviertes en seguros, bueno, pues tú vas a pagar la prima y también tienes opción a meter a fondos, ¿no? Dependiendo del tipo de seguro que tengas, vas a tener la opción de tener estas inversiones. Si tú retiras dinero y lo que retiras es mayor de lo que tú habías ingresado, pues entonces esa diferencia te va a causar impuesto. ¿Por qué? Pues porque obtuviste un ingreso. Los rendimientos pagados antes de que ocurra el riesgo, ¿qué quiere decir? Oye, yo tengo un seguro y es un seguro que me genera un total o un dote al final del periodo, ¿no? Al final no moriste, sobreviviste, yo te pago una suma asegurada. La diferencia, vamos a pensar que la suma asegurada sea de 6 millones de pesos y yo pagué 5 de primas, el millón de pesos que gané en ese seguro, pues va a ser el interés y sobre eso voy a poder pagar impuestos. También en el caso de supervivencia también es el tema, ¿de acuerdo? Ok. ¿Qué otros ingresos tenemos? También cuando tienes mini dotales en los seguros, esos ingresos que vas a tener, pues te van a generar impuestos. Y cualquier diferencia que yo tenga del capital que invertí y lo que estoy obteniendo de regreso, eso va a ser rendimiento para todos. ¿Qué sucede? Tenemos retenciones que quien paga el interés va a tener que hacer. Eso el SAT le dice, a ver, tú estás generando esta diferencia entre lo que te están ingresando y lo que les pagas al final del periodo. Por esa diferencia tú tienes obligación de retenerles. Esa retención es provisional o definitiva según si presentes o no declaración anual. Entonces, en el sistema financiero te van a cobrar el 1.45% anual de todo lo que vayas tú generando de interés. Perdón, aquí es sobre el capital más el interés. Por eso es el 1.45. Hayas ganado o perdido, ahí se aplica sobre el total del capital más el interés. Por eso es el 1.45. Si no fuera sistema financiero, entonces te retienen el 20%. Solamente del rendimiento. Por eso sube la tasa. Porque entonces el 20% en el ejemplo de el seguro de 6 millones de pesos y tú invertiste 5, sobre el millón de pesos de rendimiento es que te van a retener el 20%. Y aplica también para otro tipo de instrumentos de inversión. O sea, es decir, por ejemplo, hay personas que sí efectivamente tienen sus seguros, tienen también sus fondos de inversión, ya sea en la casa de bolsa u otro tipo de instrumentos. ¿Aplica también este porcentaje del 20%? Siempre que no sean del sistema financiero, es decir, el de los bancos, ¿no? Como tal, ¿sí? Ok. Y ahora, Lourdes, ¿cómo le puedo hacer yo para poder crear una estrategia en cuestión fiscal de mis rendimientos, o sea, de la utilidad? Primero tendré que definir, ¿no?, que la obtención de los ingresos en el tema de intereses es sobre el devengo. ¿Qué quiere decir eso? Aunque yo no lo tenga efectivamente cobrado en mi mano, la realidad es que en mi cuenta ya hay un excedente. Entonces, ese dinero ya soy propietario de él, aunque no lo tenga en efectivo. Entonces, esos intereses se van a pagar impuestos sobre el devengo. Ahora bien, yo tengo que optar dependiendo la cantidad de ingresos que obtenga. Tú pudieras tener el impuesto definitivo, es decir, te olvidas de presentar declaración anual si el ingreso que obtuviste de intereses no excede en el año de 100,000 pesos. Es decir, lo tienes en el banco y te generó menos de 100,000 pesos en el año, entonces no estás obligado a presentar declaración anual primero. Y el impuesto que el banco te retuvo es definitivo, entonces tú ya no presentas declaración anual. Sí, porque ya fue algo que se procesó desde un inicio. Correcto. O la segunda opción de no presentar declaración anual es que combines salarios más intereses.
Si los salarios más intereses no son mayores a 400,000 pesos en ambos anuales, entonces yo puedo optar por no presentar declaración anual y tanto el impuesto que me retuvo mi patrón como el que me retuvo el sistema financiero, entonces los considero impuesto definitivo y se acabó. ¿No? Ahí no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque no puedes planear nada. Siempre podrás optar, aunque tengas 100,000 o menos de 400,000 combinados, siempre tendrás la opción de presentar declaración anual y poder establecer alguna estrategia para bajar el impuesto. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de quien sí opta por presentar su declaración anual, tenemos algo súper importante, ¿no? Vemos aquí que le puse, intereses pagados menos la inflación es sobre el interés real sobre el que realmente pagamos impuestos. Ejemplo, con el mismo seguro de 6 millones de pesos. Tengo los 6 millones, le quito lo que yo pagué de primas, que son 5 millones, al millón de pesos tengo que disminuirle la inflación que transcurrió desde el primer pago de ese seguro hasta el último, y entonces con esa inflación yo voy a tener solamente el interés real. Quiere decir que el interés obtenido menos la inflación me va a dar un interés real. En primer lugar, eso será menos que acumular que el total, ¿no? Ahí ya tenemos un beneficio. El siguiente beneficio es que yo al total del interés real le voy a sumar todos los demás ingresos. Pero tenemos algo súper importante. Podemos disminuirle deducciones personales. Y es cuando los inversionistas empiezan a observar y dicen, a ver, si yo lo meto a un plan personal de retiro donde yo lo puedo meter para pues la pensión o incrementar la forma en la que me voy a retirar, pues puedes ahí disminuirle. También tenemos el estímulo fiscal, que es la cuenta personal de ahorro para el retiro. Ahí también podemos disminuirlo, o también podrá tener una mejor calidad de vida si tiene un seguro de gastos médicos mayores, si opta por atenderse en un servicio médico particular, ¿no? A ver, maestra Lourdes, es el artículo 151. Correcto. Y 185. Con los que podemos hacer el tema de deducción. Claro. Y estos son instrumentos que realmente están al servicio para todas las personas que quieran disminuir este tema de impuestos de una manera legal, de una manera lícita. Y al mismo tiempo, creo yo, lo voy a llamar así, que estamos matando 3 pájaros de un tiro. Tema del tratamiento fiscal. Tenemos esta parte de que estamos ahorrando para nuestra jubilación, y aparte hay alguno de estos productos que también tiene el blindaje de capital. Claro. Que obviamente si quieren una consultoría personalizada para eso, pues ya nos escriben en nuestra página y con gusto les mandamos un asesor especializado. Lourdes, realmente es un tema muy extenso, o sea, si yo hubiera sabido desde que me di de alta en Hacienda o desde mucho antes, o sea, yo creo que estos temas nos deben de enseñar desde que estamos, o sea, súper jóvenes, ¿no? Porque en cuanto empezamos a ver estos temas y de la importancia de una manera positiva y bonita, podemos generar estrategias, voy a sonar muy cursi romántica, pero estrategias enfocadas en la toma de decisiones con amor, no con miedo. Claro. No, porque la mayoría de las personas lo vemos con miedo, lo vemos con, hasta a veces con este sentimiento de odio, ¿no? Empezamos cómo le doy la vuelta, ¿no? Exacto. O sea, la realidad es que no es así. Y termina siendo contraproducente. Entonces, pues la idea es de que mejor se acerquen a expertos que realmente los ayuden, que les puedan ustedes delegar esta parte, que obviamente ustedes también se informen y que puedan tomar la mejor decisión. Lourdes, ¿tus redes sociales que nos compartas? Sí, en Facebook soy Lourdes Holguín, en Instagram también estoy así como Lourdes Holguín, y en LinkedIn. Pues mira, aquí están tus contactos también. Mis contactos, así es. Mi gente, y también les recuerdo que nos pueden visitar en www.capital-y.com y ahí pueden realizar un análisis de perfil de inversionista. Nosotros tenemos asesores especializados que se van a contactar con ustedes y les van a obsequiar una consultoría de media hora en donde pueden generar estrategias, soluciones financieras, ahorro, inversión y blindaje de capital. Como siempre es un placer llevarles información, espero que realmente sea de utilidad, que yo creo que sí, te luciste, Lourdes, muchas gracias. Bien. Y recuerden suscribirse al canal.